Hola a todos mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Chris y el día de hoy quiero dedicarle estos próximos minutos a un grupo de gente en específico que en algún punto de su vida se interesó por el tema de la música, ¿vale? Ya sea tocar un instrumento o simplemente tener cierta afinidad a lo que es pues, la teoría musical o querer aprender algo relacionado con música. En el día de hoy os voy a explicar y os voy a contar un poco cómo ha sido mi historia relacionada con el mundo de la música, ¿vale? Porque yo ya lo he dicho alguna que otra vez, pero yo he estado estudiando música en el conservatorio y fuera del conservatorio durante muchísimos años de mi vida, hasta el día de hoy, y quiero comentar a vosotros algunas experiencias para evitar que a los que estéis estudiando en el conservatorio o en alguna escuela de música, pues le pase lo que me ha pasado a mí en estos últimos 2-3 años, ¿vale? Antes de nada, deciros que no sé muy bien cómo van a ser los próximos vídeos que voy a subir, porque ya dentro de poco empiezo la universidad y no sé si voy a poder grabar vídeos al igual que antes, pero bueno, si no subo nada, quiero deciros que me sigáis en Instagram, ¿vale? Porque ahí sí que más o menos subo historia y algún que otro contenido de día en día y podéis ahí estar más atentos a las cosas, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a lo que toca. Bueno, lo primero que he de deciros es que yo desde muy pequeño nunca fui bastante afín a la música, porque resulta que cuando yo estaba en preescolar, mis padres me apuntaron una vez a un curso de estos de música para bebés, me parece que fue, en el que tenía que tocar el triángulo o algo así, no me sé muy bien la historia, pero parece que no me llamó muchísimo la atención y lo dejé porque no me gustaba, ¿vale? Al menos eso es lo que dicen mis padres. Ya a partir de ahí yo me interesé ya en la música en serio, más o menos en los últimos años de primaria, cuando después de ver una cover de una canción del famoso grupo Imagine Dragons, que la canción se llama Counting Stars, es súper conocida y seguro que las conoceréis, pues después de ver esa cover yo dije, esto me interesa, ¿vale? O sea, vi que lo que estaba viendo en lo que es el vídeo de música, pues la verdad me llamaba bastante la atención y desde ese momento pues pensé en querer tocar la guitarra, ¿vale? Ese fue el primer instrumento al que yo quise acceder para aprender a tocarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, se lo dije a mis padres y ellos estuvieron de acuerdo y me apuntaron a una academia que hay aquí en mi ciudad que ya no existe, ¿vale? Se llama Amalgama y cuando yo me apunté, esa academia estaba en un sitio y justo cuando yo eché la plaza ya se cambió, o sea, se trasladó el local, ¿vale? Y estaba más cerca de mi casa, ¿no? Entonces, yo me apunté a guitarra, al principio pues daba clase con un profesor y otra compañera, ¿vale? Que luego, pues a lo largo de muchos años los compañeros fueron cambiando y el profesor también, pero yo me metí en quinto o cuarto de primaria a tocar guitarra y desde ahí hasta hace literalmente casi 2 años, es decir, aproximadamente, no sé si 8, 9 o hasta 10 años, estuve tocando la guitarra en una academia particular, ¿vale? Hasta hace bastante poco, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aprendí bastante en los primeros años de guitarra, o sea, se nota que me gustaba. Y cuando yo estaba más o menos o sea, cuando yo entré a la ESO, ¿vale? En primero de la ESO, en el año 2014, también se me pasó por la cabeza intentar aprender a tocar el piano, ¿no? Y bueno, pasó lo mismo que al principio, se lo dije a mis padres y tuve la oportunidad y además la facilidad de que en la misma academia en la que yo daba guitarra también había profesores de piano, ¿no? De hecho en esa academia antes de que yo me apuntara se aprendía, me parece, saxofón, clarinete y más instrumentos que no fuesen solo la guitarra y el piano, ¿vale? Entonces me apunté a piano en primero de la ESO y estuve también varios años tocando el piano junto con la guitarra en la misma academia, ¿no? Entonces tenía los dos instrumentos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando empecé a tocar el piano no tenía un piano en mi casa, ¿vale? Yo lo que hacía era para estudiar, me iba a la academia cuando no daban clase y pues tocaba en el piano de clase, ¿vale? Bastante normal. Entonces, pues como he dicho, estuve varios años simultáneamente tocando la guitarra y el piano. Y resulta que, bueno, aparte de esto, yo ya di mis audiciones de guitarra y de piano estando en la academia antes de entrar al conservatorio. O sea, yo antes de entrar al conservatorio, que me costó bastante y ahora os explicaré, pues yo ya había dado mis conciertos de guitarra junto con la academia y mis conciertos de piano también junto con la academia. Y me parece que nunca he dado un concierto, o bueno, una audición, porque no son conciertos sino audiciones, de piano y de guitarra en la misma audición. Creo que nunca lo he hecho, pero bueno. El caso es que cuando yo llegué a segundo, tercero de la ESO más o menos, ya se me daba bastante bien tocar la guitarra y el piano, porque además cuando yo estaba apuntado en guitarra,
simplemente aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Pero cuando estuve dando clases de piano aprendí más que tocar el piano, aprendí las notas, solfeo, cierta teoría musical, cosas que se dan en el conservatorio, ¿no? Pues yo lo estuve aprendiendo en esa academia. Además también aprendí a cantar, estuve dando algunas clases de canto, ¿no? Pero bueno, cosas que di en la academia en la parte de piano, como he dicho. Y resulta que cuando estuve en segundo de primaria, en segundo de la ESO más o menos, mi profesora de piano, que siempre fue la misma, nunca cambió, pues me preguntó que por qué no intentaba acceder al conservatorio, ¿vale? Que tenía una buena voz y que podía, que si me apuntaba al conservatorio, pues podría aprender más del tema musical, ¿no? Más música y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en ese momento nunca tuve pensado de entrar al conservatorio. Siempre vi la música como algo más o menos como un hobby, ¿no? No había pensado nunca en dedicarle mucho más tiempo a ello. Pero bueno, no dije que no y se lo comenté otra vez a mis padres y mis padres estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que como yo ya era mayor, ¿vale? Normalmente, si no lo sabéis, pues la gente del conservatorio suele entrar al conservatorio cuando está en, no sé si es segundo de primaria o tercero, es decir, cuando eres muy pequeño. De hecho, además, hay un curso de conservatorio antes de entrar al conservatorio que se llama preconservatorio, que es para los bebés, ¿vale? O para niños muy pequeños, para comprobar si tienen afinidad a la música y pueden dedicarse o pueden apuntarse al conservatorio o no. Pues como yo era más grande, más mayor, o mayor, mejor dicho, pues a mí yo no podía intentar acceder al conservatorio desde el principio, por dos razones. O sea, es decir, desde primero de elemental, por dos razones. Una, porque yo llevaba tocando ya la guitarra en cuestión, porque yo me iba a apuntar a guitarra, no me iba a apuntar a piano, porque llevaba más tiempo tocando la guitarra, pues no me iba a apuntar a guitarra desde el principio porque yo ya sabía tocarla, o sea, no tenía sentido volver al principio. Y dos, porque normalmente la gente que intenta acceder al conservatorio cuando es mayor o tiene mayor edad, pues le resulta más difícil entrar que los niños que son más pequeños, porque el conservatorio siempre tiene interés por la gente más joven para que puedan acceder a los cursos del conservatorio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice en ese momento fue hacer una prueba de acceso a un curso distinto de primero, ¿vale? Existen 4 cursos de elemental en el conservatorio y luego son 6 de profesional, y después de los 6 de profesional son los cursos de superior, ¿vale? Que equivaldría a la carrera. Entonces yo lo que hice fue intentar acceder a un curso distinto de primero de elemental, ¿vale? O sea, yo intenté acceder a elemental a un curso que no fuese primero. Y eso se hacía pues con un examen de acceso. En ese examen pues a ti te evalúan no solo de lo que es tocar la guitarra, sino de ciertos contenidos teóricos para que vean si puedes acceder a ese curso, ¿no? Entonces yo en ese momento, como sabía tocar algo, no era muy bueno, pero sí era bueno, pues mi profesora me recomendó que accediese a segundo de elemental, ¿vale? Aunque no sé si me lo recomendó ella en cuestión o fue mi idea tras pensarlo un poco, pero el caso es que yo intenté acceder a segundo de elemental, ¿vale? Entonces hice mi examen, mis cosas y mi historia. Y después de hacer ese examen, pues resulta que me dieron la nota y no había aprobado, ¿vale? Bueno, no me acuerdo si no aprobé o no me cogieron, pero creo que no aprobé y por eso no entré, ¿vale? Entonces, tras ese momento, yo lo que hice fue seguir estudiando en la academia, ¿vale? Seguí dando mis clases y otra vez mi historia, y estuve otro año intentando estudiar para hacer otra vez ese examen. Lo que pasa es que ya no lo iba a hacer a segundo, sino que tenía que hacerlo a tercero o a un curso superior. Entonces, pues bueno, yo estuve estudiando otra vez teoría, tocando la guitarra, preparándome obras que eran necesarias, porque claro, eso en el examen tú no puedes ir con las obras que tú quieras, tienes que ir con unas obras que el conservatorio propone. Para eso te metes en su web y ves los exámenes de acceso y bueno, pone toda la información que necesites, pues la pone en la web. En mi caso era el Conservatorio Musical Profesional de Ejido, por aquí tendré una imagen de cómo es, ¿vale? Pues yo estuve otro año estudiando. Y nada, tuve que hacer otra vez el examen. Y resulta que pasó una cosa. Un día, o el día que fui yo a pedir la matrícula porque claro, tienes que firmar unos papeles para hacer el examen. Y si eres menor te lo tienen que firmar tus padres, ¿no? Típico papeleo. Pues resulta que yo, cuando fui a hacer ese examen de acceso otra vez al año siguiente, yo iba con la intención de
echar a tercero de elemental, ¿vale? Como he dicho, hay 4 cursos, ¿no? Y en una duda, o sea, cuando yo fui a lo que es la conserjería del conservatorio a pedir ese papel, no sé qué pasó exactamente, no sé lo que estuve hablando con la conserje, pero recuerdo que ella me preguntó que cuántos años llevaba tocando la guitarra y le dije que 4 en ese momento y me aconsejó que echara para tercero y para cuarto, es decir, que hiciese 2 exámenes. No sé si son 2 exámenes o un examen con contenidos de cuarto, no lo sé. Yo no sabía cómo funcionaba eso, ¿no? Pero bueno, le hice caso y eché para tercero y cuarto de elemental. Entonces, tenía que prepararme contenidos para 2 cursos distintos, ¿vale? Yo no sabía, de nuevo, que eso se podía hacer, pero al parecer sí, y lo eché, ¿vale? O sea, tuve esas 2 opciones. Entonces, ese siguiente año que yo estuve estudiando y preparándome las cosas para hacer el examen, resulta que solo había 2 chicas conmigo que se presentaban a hacer el examen, ¿vale? Estábamos en el aula ese de preparación, pues estábamos yo y otras 2 chicas. Y tuve que hacer el examen de tercero y de cuarto al mismo tiempo, y no me acuerdo muy bien cómo fue, ¿vale? No me acuerdo si en el tema de tocar la guitarra, no sé si tenías que llevar obras de tercero y obras de cuarto o solo obras de cuarto. Creo que fue así, o sea, tú te examinabas de cuarto y en función de la nota que sacabas pues te metían en tercero y en cuarto, ¿no? Como en los exámenes de la Academia de Inglés. Pues me parece que fue así. Entonces resulta que esa vez que yo hice ese examen de prueba, o sea, de acceso, pues aprobé para tercero, pero suspendí para cuarto. Entonces, sí que pude entrar en el conservatorio, pero había un problema y es lo que os he dicho antes, y es que yo al ser mayor, no tenía preferencia para entrar. Y como no sabía las notas de aquellas dos chicas que estaban conmigo, no sé si aprobaron o suspendieron, pues no sabía si ellas estaban por delante de mí o no. Pero lo más probable es que si hubiesen aprobado, estuviesen delante de mí. Total, que yo aprobé ese examen, pero no entré al conservatorio de nuevo, ¿vale? De todas formas me dijeron que me esperase por si había plaza o lo que sea. Y bueno, resulta que yo para ese entonces estaba en tercero de la ESO, ¿vale? Y cuando empecé, no al principio, sino un par de meses o 3 después, recibí una llamada del conservatorio diciendo que alguien había dejado una plaza vacante y que yo podía entrar. Entonces fuimos mi madre y yo a hablar con el director del conservatorio y nada, me estuve explicando un poco cómo era la historia de las clases y todo eso. Me propusieron un horario en el que yo daba pues mis clases. En ese momento yo tenía, me parece que 4 asignaturas. Era instrumento, que en mi caso de nuevo era la guitarra. Tenía conjunto, que era una asignatura grupal en la que tienes que tocar obras con tus otros compañeros, ¿vale? Coro y lenguaje musical, que es la asignatura de teoría, donde aprendes solfeo, las notas y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me plantearon un horario que me iba bien y nada, pues entré al conservatorio en ese momento, creo que fue más o menos en octubre o noviembre. Y resulta que yo, lo primero que os puedo decir cuando entré es que la mayoría, si no todos, los alumnos en mi curso eran menores que yo, pero bastante menores. O sea, yo tendría en ese entonces como 13, 14 años y los chavales que estaban conmigo tendrían 9 o 10 o 11, no me acuerdo, eran muy pequeños. Entonces pues yo era el mayor de la clase, ¿no? No tenía en ese momento ningún problema porque yo siempre que quise acceder al conservatorio lo intenté hacer para aprender más, ¿vale? Y nada, pues eso, que eran los chavales mucho más pequeños que yo. Y yo pues nada, simplemente estaba ahí, daba mis clases de nuevo, me lo pasaba bien porque el conservatorio se notaba que era algo que me gustaba, ¿no? Y bueno, con el tiempo, con 3 o 4 meses más o menos de estar ya en el conservatorio, me di cuenta que lo que estaba dando ya lo había dado en la academia cuando me estaba preparando el contenido para hacer el examen, ¿no? Y bueno, se lo dije a mi profesora o sea, a mi profesora del conservatorio, que era mi tutora y que ha sido mi tutora durante todo el tiempo que yo estaba en el conservatorio, y a mi profesora de la academia, y nada, pues me propusieron, digamos, hacer, no sé si en ese momento fue hacer tercero y cuarto en el mismo año o hacer otra prueba para ver si yo tenía realmente nivel de cuarto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo se lo dije a mi profesor de lenguaje musical, que era el encargado de comprobar si yo tenía ese nivel, y lo que hizo fue hacerme un examen, pues básicamente de solfeo y de lectura, ¿no? Un examen facilito. Y desgraciadamente, para ese profesor yo no tenía nivel de cuarto. Pero aún así yo tenía ganas de acceder a cuarto, ¿vale? O sea, yo tenía ganas de dar las clases que daban los chicos de cuarto. Y bueno, lo que hice, porque yo os puedo decir que
a mí no se me daban nada bien los dictados, ¿vale? En lenguaje musical tienes 4 competencias, que son entonación, lenguaje musical, dictado y luego lo que son los exámenes en sí de teoría, ¿no? Lo que son el contenido teórico, ¿no? Entonces, a mí no se me daba nada bien, pero nada bien los dictados de música, que era simplemente, a ti te tocan una melodía en el piano y tú tienes que ir poniendo pues lo que escuchas, ¿vale? Y si lo tienes bien, o sea, si tienes la mayoría de notas bien, pues tienes más notas, ¿no? Entonces a mí eso no se me daba bien. Y creo que precisamente por eso, y porque a lo mejor en ese momento no había tenido cierta facilidad en hacer esa lección de solfeo que me hizo mi profesor, pues me hicieron no pasar de curso a cuarto, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, en un mismo año, dar asignaturas de tercero y cuarto en el mismo curso. Es decir, yo iba al lenguaje musical de tercero y al lenguaje musical de cuarto. En cuanto a instrumento, en vez de dar obras de tercero, daba obras de cuarto. Y en el caso de conjunto, ¿vale? Yo fui a conjunto de tercero, no fui a conjunto de cuarto porque no sé por qué. No sé si es que no lo necesitaba o no me dijeron nada. Y de coro fui a tercero y a cuarto también, ¿vale? O sea, yo daba, en vez de dar 4 asignaturas, pues daba a lo mejor 7, ¿vale? Bueno, 2 o 6 más o menos, ¿vale? Porque daba pues 2 clases, ¿no? Entonces lo que a mí me pasaba de nuevo es que en cuarto pues sí es cierto que me costaba menos porque era cosa que ya había visto algo, no tanto como en tercero, pero sí que podía desenvolverme bien en el aspecto teórico, pero de nuevo, dictado pues no se me daba bien. Entonces suspendía muchísimos exámenes y bueno, tuve bastantes problemas, pero yo conseguí aprobar todas las asignaturas de ese año. Y nada, lo pasé bastante bien, conocí a bastante gente que hasta el día de hoy sigo hablando con ellos. De hecho tuve que pedir ayuda a unos cuantos por una razón que os diré ahora después. Y nada, pues aprendí bastante y a todo esto yo seguía dando clases en la academia, ¿vale? Porque resulta que yo, en piano sobre todo, ¿vale? En lo que hacíamos en guitarra en la academia era simplemente pues practicar las obras del conservatorio y alguna que otra cosa más. Era como una especie de refuerzo. Pero en piano, yo seguí tocando el piano, o sea, yo estuve tocando el piano 6 años, ¿vale? Hasta segundo de bachillerato más o menos. Y pues, aunque a mí se me daba bien, conforme iban pasando los años y yo iba dando más, o sea, iba escalando en los cursos del conservatorio, pues me di cuenta de que el piano a lo mejor tendría que dejarlo más y enfocarme pues en las cosas de teoría. Y al final, las clases de piano también se convirtieron en una clase de refuerzo, porque daba lenguaje musical, solfeo y algunas otras cosas, pero sí que he de decir que durante los 2-3 primeros años que yo empecé a dar conservatorio, pues o sea, se me daba bastante bien tocarlo, avancé también bastante rápido y bueno, se notaba que tenía interés, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, conforme se fue acercando la fecha de la prueba de acceso, porque cuando tú quieres acceder en el conservatorio del grado elemental al grado profesional tienes que hacer un examen de acceso en el que te vuelven a evaluar pues de las competencias que has visto durante el curso, ya sea de guitarra, de lenguaje musical, de coro en el mismo momento, y me parece que ya está porque no tienes que tocar con un acompañante, ¿vale? Entonces, para ese examen yo me lo tuve que preparar bastante, más que nada porque yo nunca había hecho un examen en el conservatorio que me valiese para seguir en el conservatorio, ¿vale? Yo había hecho exámenes para acceder, no para continuar. Entonces yo estaba bastante nervioso de ese examen, sobre todo porque era más pequeño, ¿no? Y creía que iba a ser bastante difícil. Pero bueno, el examen consistió en básicamente lo que yo había hecho en la prueba de acceso para acceder al conservatorio, ¿no? O sea, tú estás delante de un tribunal de profesores en el que entregas las obras que vas a tocar y tienes que tocar, no sé si son 2 con la partitura y otra de memoria o lo que tú quieras de memoria, no me acuerdo. Y bueno, y luego ya pues te examinan de una... O sea, te ponen una partitura, me parece, y tú tienes que entonar una parte y luego tienes que hacer pues un examen cortito de lenguaje musical, ¿vale? O sea, de solfeo, ¿no? Yo recuerdo que para ese examen me llevé todas las horas que iba a tocar, me las llevé de memoria, ¿vale? Porque se supone que si tú tocas de memoria, aunque no te suba la nota, son puntos a favor para que te cojan, ¿vale? Porque eso va por plaza. Entonces nosotros nos presentábamos 6 o 7 u 8 personas, no me acuerdo, a ese examen y me parece que solo había 6 plazas, se quedaron 2 fuera. Así que nada, yo hice mi examen y no supe la nota hasta mucho después, ¿vale? Y resulta que aprobé. No sé si me quedé el tercero o cuarto, pero sé que aprobaron 6 y suspendieron 2. De hecho, suspendieron las únicas 2 chicas que estaban en el conservatorio, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo bastante feliz porque había aprobado y bueno, pues podía continuar con mis estudios musicales ya lo que es en el grado profesional de música, que son 6 años, ¿vale? Como he dicho antes. Vale, pues cuando yo accedí a el grado profesional de música, la verdad es que
como he dicho antes, seguía apuntado en las clases particulares de piano y de guitarra y tuve nuevas asignaturas en el nuevo curso, ¿vale? O sea, tenía las 4 que os he dicho y me parece que no sé si tenía alguna que otra más, o sea... Vale, no, creo que en primero de profesional sigues teniendo las mismas porque en el caso de los guitarristas y los pianistas, coro se mantiene hasta segundo de profesional y ya en tercero cambian la asignatura otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo en primero y en segundo, como no cambiaban mucho las asignaturas, seguían siendo las mismas, ya sí que sí... empecé a tomarme el conservatorio de manera más profesional, ¿vale? Le dedicaba más tiempo y aunque nunca fue un impedimento para lo que yo estaba estudiando en el instituto, sí que es cierto que había que echarle más horas y había que ponerse un poco más en serio. Pero en mi caso, la teoría nunca supuso un mundo, ¿vale? O sea, no era tan difícil y ya lo más difícil era, pues, en plan, prepararse las obras para las clases de guitarra y las clases de conjunto, ¿no? Porque claro, tú en conjunto, por ejemplo, aunque tengas que tocar con compañeros, tú te tienes que preparar tu parte por separado para después en clase ver cuáles son los errores y que el profesor o profesora te corrija, ¿no? Y te digan que has fallado y que puedas mejorar. Como he dicho antes, yo durante toda mi etapa en el conservatorio siempre tuve a la misma profesora de guitarra, que además fue tutora mía y profesora en algunas asignaturas de otros cursos, y es la profesora que creo que sigue en el conservatorio, pero es la profesora que más exigencia me ha dado, ¿vale? Porque era una profesora que además tenía un carácter un poco difícil, pero yo creo que es una buena profesora y será una buena profesora porque cuando eres pequeño quizás no te das cuenta, pero cuando eres mayor pues agradeces todo lo que te ha enseñado. Y además yo con esa profesora aprendí mucho más que solo guitarra, ¿vale? Aprendí algunas otras cosas que me sirven a día de hoy para lo que es la vida cotidiana, ¿no? O sea, puede sonar un poco idiota y un poco cursi, pero es así. O sea, esa profesora yo con el tiempo me di cuenta de que era una bastante buena profesora. Aunque es cierto que en alguna otra ocasión me ha hecho irme a mi casa del conservatorio un poco triste y casi llorando, ¿vale? Porque pensaba que no era suficiente y por algunas otras cuestiones, ¿no? Total, que mientras yo daba mis clases en el conservatorio, en la academia, iban pasando algunas cosas. Lo primero es que, como he dicho antes, tuve que empezar a dedicar menos tiempo al piano porque tenía otras cosas más importantes que hacer y en el instituto ya sabéis que los últimos cursos de la ESO son bastante difíciles y sobre todo cuando entra a bachillerato también. Pero de todas maneras yo seguía tocando el piano, ¿vale? Es verdad que avanzaba un poco más lento y pues que tenía que dedicar mi tiempo a otras cosas. Y en el tema de guitarra, yo es cierto que tuve un par de profesores antes de tener mi último profesor en la academia, pero resulta que el profesor que a mí me daba en la academia pues se tuvo que ir porque tenía que resolver unos asuntos de su marca de guitarras, ¿no? Y la verdad es que no lo vi hasta unos años más tarde cuando vino a verme y ya creo que no siguió dando clases. Entonces, desde ese momento, creo que fue cuando entré en bachillerato, me pusieron a un profesor de guitarra que era mejor que el otro, ¿vale? Es un profesor que me ha ayudado bastante estos últimos 2 años o 3 con el problema que tuve con el conservatorio online y toda esta mierda que ya he comentado alguna que otra vez y que ahora os volveré a decir. Y bueno, resulta que con el tiempo mi academia cerró, ¿vale? No sé por qué razón, parece que fue porque había problemas con los profesores o algo de eso, no me acuerdo, y cerró la academia, ¿vale? Pero tuve la suerte de que, por cierto, esa academia estaba bastante al lado del conservatorio, entonces no me pillaba lejos, ¿no? Y tuve la suerte de que cuando se cerró la academia, los profesores, primero mi profesora de piano y después mi profesor de guitarra, se buscaron una academia que no era de música, ¿vale? Sino que era de inglés, pero podían dar clases o sea, podían dar sus clases en esa academia, en un aula aparte, ¿no? Y dio la casualidad de que esa academia estaba incluso más cerca del conservatorio que la otra, es decir, estaban en la misma calle, o sea, aquí está el conservatorio y aquí estaba ese aula. Entonces a mí me pillaba la misma calle para ir a uno y luego a otro. Y hay algunos días y algunos años en los que yo tenía clases de academia y después conservatorio, o conservatorio y luego academia. Entonces, como estaban al lado, pues daba igual. Pero sí que es cierto que me tiraba un montón de horas fuera entre el conservatorio y la academia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que había. O sea, se cambiaron esos dos profesores. Al principio, mi profesor de guitarra dio clase en esa academia durante unos años. O sea, que yo daba piano y guitarra en la misma academia que estaba al lado del conservatorio, ¿no? Y bueno, quedaba clase con ellos y resulta que cuando pasó el tiempo, mi profesor de guitarra se cambió
de sitio para dar clases en otro lugar, que era concretamente un instituto que estaba pegado al conservatorio, o sea, estaba todo al lado. Pues pegado al conservatorio había un instituto privado donde mi profesor ya empezó a dar clases individualmente, ¿vale? Y bueno, pues yo fui con él, o sea, iba a ese instituto para dar clases de guitarra. Y bueno, pues seguía haciendo mis cosas, ¿vale? Entre el conservatorio y todo, pues seguía en mi círculo musical. Pero bueno, que daba clases con ellos y aprendía bastante, ¿vale? Utilizaba las clases de piano para aprender más cosas en cuanto a teoría, y sobre todo cuando estaba ya en tercero de profesional, que ya cambiaron la asignatura y tuve una asignatura que se llamaba armonía, pues al principio tuve que pedir ayuda a mi profesora, o sea, estuve un tiempo con la teoría ahí a full en esa academia y ya pues luego pues pude dedicarme un poco más al piano. Esa asignatura de armonía era mi asignatura favorita en tercero, de hecho llegué a sacar casi un 10, no sé si me pusieron un 9 o un 10, pero era genial. Y daba también la casualidad de que la compartía con un amigo mío que tuvo que recuperar algunas asignaturas de tercero, Pablo, y bueno, pues estábamos juntos y nos lo pasábamos bien. Yo aprendí bastante en tercero y en cuarto, sobre todo en tercero, porque ahora os voy a explicar lo que pasó en cuarto y los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo pasaba bastante bien. Es cierto que ahora sí que sí necesitaba muchísimo más tiempo, y resulta que en el conservatorio tocar la guitarra pues ya se hacía un poco más difícil, porque yo estudiaba menos, ya que pues tenía que dedicar mi tiempo a otras cosas, al instituto y todo eso, y pues ya empecé a sacar un poco menos de notas. O sea, mis notas empezaron a ser un poco más bajas en guitarra, pero las otras las mantenía más o menos, ¿no? Entonces, bueno, mientras yo estuve en tercero de profesional, que dio la casualidad que estaba en segundo de bachillerato, ¿vale? Ocurrió el tema de la pandemia, ¿no? Y todos nos tuvimos que ir a casa. O sea, dábamos las clases online y bueno, dio la casualidad también de que ese año mi profesora de guitarra, mi tutora, se lesionó y nos pusieron a otro profesor que era un poco más joven y también era bastante más bueno, pero bueno, era un poco más estricto. Y pues nosotros estábamos en nuestras casas preparando la obra nosotros solos, y lo que teníamos que hacer era pues a lo mejor una vez a la semana, el día que teníamos clase, pues nos conectábamos todos en Zoom o en Meet y veíamos lo que nos había mandado la profesora, ¿no? Era un poco más difícil porque, claro, con el tema de las clases online, pues siempre había cierto lag en las clases. Entonces, a lo mejor tú no tocabas del tirón, ¿vale? Para lo que son como las clases normales, ¿vale? Porque como había lag, había retardo y no se escuchaba bien. Entonces, pues lo más normal era que nosotros a la profesora le enviásemos un audio o un vídeo, sobre todo vídeo, para que nos pudiese ver las manos, con la obra entera o el trozo que teníamos que preparar para esa semana, para que ella nos dijese, o me dijese en mi caso, ¿vale? Porque también era mi tutora y profesora de instrumento particular, como he dicho antes, los errores que tenía en ese tramo o en esa parte de la partitura para mejorarlo, ¿no? Y sí que es cierto que no lo he comentado antes y que todo el mundo que quiera acceder al conservatorio tiene que saber esto, y es algo que a mí en su momento me causó bastante impacto, ¿no? Y a mis padres también. Y es que conforme tú vas accediendo en profesional, depende del instrumento que toques, pero la mayoría son así, tienes que comprarte o intentar adquirir de alguna manera un instrumento profesional, ¿vale? Un instrumento que se adecue a tus necesidades para el curso de profesional en el que estés. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en mi caso, el tema de las guitarras, si no lo sabéis, pues bueno, hay guitarras que se hacen a máquinas, hay fábricas que te la hacen toda la guitarra como un molde, y son guitarras bastante baratas, que son las guitarras que yo tenía al principio. Y luego las guitarras buenas son las que te hacen luthiers o constructores de guitarra. Entonces, claro, a mí mi profesora me dijo que intentase adquirir una guitarra de constructor o de guitarrero también llamado. Y bueno, me dio una lista de guitarreros que se localizaban casi todos en Granada, porque resulta que Granada es la capital de la guitarra. No sé si esto es cierto, pero bueno, ahí estaban todos los guitarreros. Y aunque al principio mis padres no estaban de acuerdo porque no querían gastarse una millonada en una guitarra, pero es que fue así, ¿vale? O sea, se gastaron un riñón en mi guitarra profesional, pues a pesar de que ellos no querían, al final tuvieron que comprarla, ¿no? Yo tuve que ir a Granada varias veces para probar distintas guitarras de distintos constructores, y al final me quedé con una guitarra de un constructor que vivía en el Albaicín, ¿vale? Que se llama Valerio Licari, y que ahora mismo no vive en Granada, sino que se mudó a Italia, porque él era italiano, a seguir construyendo. Y bueno, tuve la suerte de que me pudo fabricar una guitarra a mí,
antes de que se fuese, ¿vale? Y fue una guitarra que costó bastante dinero, pero que la verdad es buenísima. O sea, la tengo ahí, debería haberla puesto ahí de fondo, pero bueno. Una guitarra buenísima y con la que yo continué mis cursos musicales, ¿no? Mi grado profesional. Total, que yo estuve tocando la guitarra tanto en la academia como en el conservatorio, y dejé un poco más de lado el piano, porque, bueno, no os lo he dicho, pero me compré al final un piano, ¿vale? Creo que si me seguís en Instagram, sobre todo durante la época de la cuarentena, me habréis visto tocarlo, porque además tuve que hacer un vídeo para la academia, para promocionarla y todo eso, pero bueno, me compré un piano de estos de eléctrico y lo tenía en mi casa hasta hace relativamente poco tiempo, porque mi madre también se apuntó a tocar, pero ella también lo dejó. Y bueno, pues lo teníamos en casa y luego lo bajamos al otro piso, ¿no? Tenía intención de llevármelo a Granada para... en las asignaturas que hay en profesional, hay algunas que necesita el conservatorio, el piano, perdón, para... No sé si es piano acompañante o para... Digamos que te enseñan allí si quieres una asignatura opcional. Pero bueno, que lo necesitaba y yo me lo quería llevar, pero al final no me lo llevé a Granada, ¿no? Entonces, bueno, después de la cuarentena... yo ya entré en la universidad, ¿vale? Y mi intención era seguir continuando con el conservatorio allí en Granada. Lo que pasa es que tuve un lío burocrático al principio y no supe hacer bien el intercambio de matrícula y no me cogieron en Granada, ¿vale? O sea, no pude continuar mis estudios de manera presencial porque no tenía plaza, y como continuaba el tema del COVID, pues me propusieron la idea de hacerlo online, ¿vale? O sea, yo estaba viviendo en Granada, pero estaba matriculado en el Conservatorio de Ejido. Total, que volvíamos a lo de antes. Tenía mi historia de online, ¿vale? Daba mis clases online con mi profesora. Y bueno, no todas las... Claro, porque ya estaba en cuarto de profesional. No daba todas las asignaturas, no las daba porque, por ejemplo, historia de la música no la daban online, sino que dejaban unos vídeos grabados para que tú pudieses hacer los ejercicios en casa. Y bueno, pues yo lo hice así, ¿vale? En guitarra... con el tema de la universidad era muy difícil estudiar, me costaba muchísimo y bueno, mi profesora se dio cuenta y tuve la suerte de que ya me comprendía, ¿no? Y bueno, me aprobó, aunque un poco raspado, me aprobó en el conservatorio, en cuarto, en la asignatura de guitarra individual, ¿no? Y el resto, lo que tuve que hacer era prepararme yo en verano el contenido de las asignaturas para recuperar en septiembre, porque yo me dejé casi todas las asignaturas, me parece que me dejé 4. Es decir, yo en cuarto tenía 5 asignaturas, que eran armonía de cuarto, ¿vale? Que me la dejé, guitarra individual, que la aprobé, música de cámara, conjunto, y no sé cuál era la otra, historia de la música. Eran 5, ¿vale? Total, que yo durante el periodo escolar hacía las actividades de historia de la música, ¿vale? Que era la asignatura que yo continué. La única asignatura que yo continué, ¿vale? Y bueno, me pude examinar en segundo trimestre del primero, ¿vale? Porque yo estaba suspenso, o sea, no podía hacer los exámenes, no lo hacían online. Y yo pues hice mi examen y aprobé, ¿vale? O sea, aprobé el primer trimestre y ya solo me quedaban por recuperar los 2 últimos en los exámenes de septiembre. Total, que ese verano tuve que buscar a un compañero, ¿vale? Que me ayudase en las asignaturas grupales. Y bueno, tuve la suerte de que lo encontré. Y además de eso, mi profesor de guitarra de la academia también me ayudó, ¿vale? O sea, me ayudó con la obra y toda la historia. Y me pasó algunas voces que tenía que mezclar yo en el ordenador para pasarlas, ¿vale? Y nada, el examen de septiembre simplemente consistía en que durante el verano yo tenía que entregar un material, ¿vale? Para las diversas asignaturas. Y luego hacer un examen en septiembre, ¿vale? Y el examen de septiembre fue horrible porque es que hacía muchísimo calor. Y bueno, en Historia de la Música fue el mejor examen que hice. Saqué un 10, ¿vale? Pero no me pusieron un 10 porque, claro, no me examinaba de todo el contenido. En esa asignatura tenía unas obras o sea, unas canciones o unas obras que tú tenías que escuchar y completar una ficha con la información relacionada con esa obra. Y yo en esa parte no la tuve que hacer porque en el último momento en el conservatorio, el profesor que a mí me daba clase de historia, pues dijo que no había que hacerla, ¿vale? O sea, no hacía falta. Y yo me examiné solo de la parte de teoría. Entonces, bueno, saqué bastante buena nota, me fue bastante bien, pero ya en el resto de asignaturas, en la asignatura grupal que tuve que buscarme un compañero, también me salió bien, saqué un 7 o por ahí, pero en conjunto, pues no me fue tan bien, porque resulta que en el examen que yo tenía que hacer no era exactamente igual que el material que yo me había preparado durante el verano. Es decir, yo en el examen
tuve que hacer algo de improvisación y un tema de acordes y algo más, no me acuerdo, pero no me fue tan bien, ¿vale? No sé si saqué un 5 o un 6, pero bueno, fue mi peor examen, ¿no? Y bueno, eso fue en primero de carrera, estando yo en cuarto de profesional. En segundo de carrera, de nuevo, no me dieron la plaza, ¿vale? Y ya lo que me dijo el director de mi conservatorio en el Ejido es que, digamos, me quitase del conservatorio, es decir, me desapuntase e intentase volver a acceder al conservatorio un año después porque me guardaban la plaza, ¿no? Así funcionaba. Pero este año, ¿vale? Ya llegamos a la actualidad. Este año, este curso que entra ahora, que yo voy a hacer tercero de carrera y me tocaría hacer quinto de profesional, pues de nuevo no me han cogido, ¿vale? Y si no te cogen tras hacer esa operación burocrática, que a mí de nuevo me salió mal porque me lo tuvieron que arreglar en el último momento, ya que tienes que rellenar un papel que yo no rellené, o no me acuerdo cómo era la historia, pero no lo hice bien, y por no hacerlo bien, pues me ayudaron, eso es cierto, que me ayudaron, pero me dijeron que me iban a llamar en julio para ver si había nuevas plazas, y no me llamaron, ¿vale? Parece que no se ha quitado nadie y que el Conservatorio de Granada está bastante más lleno que el de Ejido, ¿no? Entonces, aparentemente, no sé si luego cambiará en septiembre, como pasó cuando yo entré, que si surge una plaza, pues me llamarán, ¿no? Pero el problema que tengo ahora es que al no haber accedido al conservatorio tras ese año de inactividad, digamos, ¿no? Pues tengo que hacer un examen de acceso otra vez como al principio, es decir, a un examen distinto de primero de profesional esta vez, cuidado. Y no sé muy bien cómo lo voy a hacer, ¿vale? Mi idea es presentarme a tercero, porque las asignaturas que tendría que prepararme son las de segundo y son bastante más fáciles, además que son bastante menos. Y la verdad es que no tengo mucha idea de cómo hacerlo, ¿vale? No sé cómo lo haré. Mi intención a día de hoy es que si no me dan plaza, cuando acabe la carrera, intentar hacer un examen de nuevo en el Ejido, ¿vale? Aquí, porque sé que aquí hay más plazas y va a estar mucho más fácil. Pero mi intención desde un principio fue hacer el conservatorio, elemental, profesional y superior, ¿vale? Para ya lo que es acabar toda la carrera, ¿vale? Acabar toda la carrera musical, porque como he dicho, a mí el tema del conservatorio sé que es algo que para mucha gente no le gusta tanto y al final se acaba quitando, pero no fue mi caso. O sea, yo ya lo he dicho alguna que otra ocasión, el conservatorio es una de las experiencias que más me han marcado en mi vida, es de las que más me ha gustado, y si por mí fuera, yo estaría ahora mismo continuando con el conservatorio, porque lo que he dicho es que me apasiona bastante. O sea, conozco a bastante gente que se quiere dedicar a lo que es estudiar música en el futuro y dedicarse a ello, y otra mucha gente que por diversos temas, ya sea por gusto o por circunstancias personales, pues han tenido que quitarse el conservatorio. Entonces, bueno, sé que el conservatorio no es para todo el mundo, como he dicho, pero quien tenga la oportunidad y de verdad le guste, más allá del tema económico, porque las matrículas sé que valen bastante dinero, bueno, bastante dependiendo para quién, pero conforme vas subiendo en lo que son los cursos, pues te van cobrando más, ¿no? A todo esto, deciros que la academia esa donde yo di guitarra y piano sigue abierta, ¿vale? Aquí en el Ejido. Si alguien está interesado, pues seguidme en Instagram, porque allí sí que las sigo y puedo más o menos informaros si me escribéis un mensaje directo si queréis aprender a tocar algún instrumento, porque mi profesora sigue dando clase allí. Y bueno, mi profesor de guitarra dejó de dar clase en el Ejido para dar clase en Almería, porque él vivía allí. Y nada, también recurrí a él y da clases él solo, me parece. También si tenéis algún interés, hablad conmigo y os mando los enlaces y todo, ¿vale? Porque no es la primera vez que me pasa, ya he tenido que hablar con un compañero y un amigo que quería aprender a tocar la guitarra o el piano, no me acuerdo, y lo mandé a esa academia, porque resulta que cuando ese profesor de guitarra se fue, contrataron a otro, ¿vale? Y ahora esa academia vuelve a ser de piano y de guitarra, ¿vale? Entonces, bueno, si estáis interesados, pues mandadme un mensaje. Y bueno, toda esta es mi historia de la música. O sea, desde donde empecé, que fue básicamente nada, a casi acabar el conservatorio, ¿vale? Como he dicho, intentaré, o bueno, todo depende de las circunstancias del momento. No sé muy bien cómo acabará todo esto, pero mi intención es acabarlo. Si no es ahora, dentro de unos años. Pero bueno. Entonces, esta es toda mi historia, ¿vale? Antes de irme, quiero dar las gracias a Bea, que fue mi profesora de piano y a día de hoy
lo sigue siendo, ¿vale? Porque sé que algún día volveré a dar clases con ella, no voy a abandonar el piano. Así que Bea, si estás viendo este vídeo, quiero darte las gracias a ti por haberme enseñado piano, por haberme ayudado bastante en lo que es el tema de teoría, solfeo, armonía, todo lo que dimos en clase. La verdad es que no tiene precio, ¿vale? O sea, aprendí un montón y a día de hoy no lo olvido porque este último verano he estado tocando un poco la guitarra para que no se me olvidase, pero es cierto que el piano ya no lo toco, ¿vale? Ya estaré un poco oxidado, pero si tengo que volver a aprender desde el principio lo haría, porque la verdad el piano es un instrumento bastante bonito, es un instrumento que cambia bastante y que no me negaría a dejar de lado, ¿vale? A abandonar. Así que nada, chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque este vídeo ha sido larguísimo de cojones. Si os interesa mucho el tema de volver a, o sea, empezar a tocar un instrumento, ya sea bien tocarlo o aprender teoría, lo que he dicho, mandadme un MD a Instagram o un comentario, lo que sea, y yo os paso con ellos, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo. No sé muy bien qué es lo que haré, no tengo pensado nada para el próximo vídeo, pero bueno, espero que haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.